bien. Ahora sí, shalom, pastor. ¿Cómo te sientes? Cuéntame. Bien, aquí estamos, gracias al Eterno, estamos bien, estamos un poco complicados para conectarnos. Vale. Tenía que yo, como yo nunca he dado video online por Facebook, yo no tenía activado el permitir. Entonces fui a ver cómo yo podía hacer un en vivo y ahí me decía permitir, grabar audio y ahora podía finalmente poder entrar. Se escucha bien, se escucha perfecto, se escucha sin Ah, ningún tipo de problema. Lo único fantástico. que se ve bien chiquitito, no sé por qué se ve tan chiquito. Ajá, sí. Ok, ahora sí. Digo yo que se ve pequeño y no sé por qué se ve tan chiquita la casilla en la que está. Antes se ponían en los live de Facebook, era como mitad y mitad de pantalla. Pero vamos a... Horizontal. Sí, sí, ¿cómo me ves allá? No, yo les veo súper bien. Y yo también, pero que Se ve pequeño. se ve pequeña. Pero ok, ok, vamos. Lo importante es que se Sí, escuche. y, no, y girar no se puede tampoco. No, tampoco. Tampoco. Bien ahí. Bueno, así se da, pues. Vamos a dejar la cosa ahí, no sea cuestión de que Sí, mejor. se nos dañe la cosa. Entonces, bienvenido, maestro. Qué bueno que estás ahí, qué bueno que... Gracias, gracias. ¿Cómo te sientes esta noche? Muy bien, gracias al Eterno de poder compartir esta invitación que usted me ha hecho, pastor. Es una bendición de poder estar con todos los hermanos también, de poder hablar de este famoso Yihyahu que ha traído tanta controversia, que si es o no es el Mesías, qué pasa con él. Bueno, para eso estamos aquí, para hablar de este tema tan delicado. Amén, amén. A los que nos están escuchando, que están ahí, a las 40 personas que están en línea, les quiero decir que el maestro Abiel es una persona muy versada y muy preparada, que es la cultura hebrea. Hablas hebreo, ¿verdad que sí, Abiel? Algo le hacemos empeño. Sí. Hace Hace lo el que se puede. idioma, lo maneja. Entonces, Sí. ha dado unos cuantos talleres ya con nosotros, 2 talleres, y es parte de nuestro ministerio, así que estaremos tratando de tenerte, aunque sea una vez a la semana, compartiendo algunos temas que son de mucha inquietud. La hermana Sandra Sayas siempre me hace muchas preguntas sobre lo que es mística y cultura hebrea, y hay que seguir abundando y profundizando en esto. Entonces, de una vez para darle fuego a la lata, Abiel. Este personaje que aparece ahora, el Yisquillahu Ben David, estaremos tratando 3 temas. Primeramente, este personaje, si es o no el anticristo, o por qué los hebreos siguen esperando un Mesías si ya el Mesías vino. El segundo tema que estaremos tratando, aparte de Yisquillahu, es el movimiento de los sesacentistas, que ellos dicen que no hay profetas ni apóstoles. ¿Por qué pasa esto? Y por último, las 72 horas muerto que duró Jesús en el corazón de la tierra. A los demás que nos están mirando, pueden también ir haciendo sus preguntas mediante vayamos entrevistando y conversando con el maestro Abiel. Entonces, maestro, arrancamos de una vez. ¿Quién es Yisquillahu Ben David, este falso Cristo? Bueno, mire, todo comenzó por un judío que él es de España y él hizo este comentario en Facebook. Su nombre es Jonathan de Punto Bredle. Y él en una ocasión subió un video donde hablaba de Yisquillahu Ben David. Primero presentó una foto de un muchacho que más no tenía 30 años y él decía que este era el candidato oficial de el Mesías de Israel. Y bueno, muchos se tomaron de esta noticia, que fue un fake, porque él mismo después desmiente esta, esta, esta palabra que él había dicho de que él era el Mesías, que era
Incluso hay una foto de él que es un muchacho muy joven y era descendiente directamente del rey David. Y bueno, muchos creyeron que era él. Pero Pero después, sí, una pregunta y continuamos ahí mismo con la idea. Eh, en el 70, cuando Tito Vespasiano entra y destruye el templo, se pierden los registros de las descendencias. ¿Cómo entonces dicen que él es descendiente de David si actualmente no hay registro de las descendencias? ¿De dónde sacan esta teoría? exactamente, no hay registro alguno de que, bueno, hay apellidos judíos que todavía se conservan. Por ejemplo, el apellido Cohen es un apellido, Cohen en el hebreo es sacerdote. Entonces hay apellidos que todavía se conservan en el tiempo que son del linaje judío. Por ejemplo, el apellido Leví, todavía hay muchos Leví. Entonces esa descendencia judía todavía ha permanecido durante la historia. Y es porque Dios lo ha permitido así. Ahora, el linaje judío del rey David siempre se ha tenido en la memoria de no perderse, de no perderse. Y los descendientes judíos se han encargado, los descendientes del linaje del rey David se han encargado de no perder su descendencia judía y Ok, su patología del rey David. o sea, esta es la única descendencia de la que sí se tiene registro, la davídica. Es, exactamente, Mire, por sí. eso es bueno conversar con la gente que sabe, porque hoy me estoy yo enterando de este asunto. Sí, sí, Entonces, ellos dicen que este es descendiente del rey David directamente, este falso Cristo. exactamente. Resulta que después de este tipo de Johanan, que de Bredler, él desmiente de que realmente no hablaba de él, sino que les coloca otra imagen después con el tiempo de otro personaje judío que se llama Shlomo Yehudá Berí. Y, y él pone esta imagen y coloca al Mashiach Yeshayahu Ben David. Entonces, él mismo después desmiente, o sea, él lo que hace con el tiempo es jugar con las mentes de las personas. Porque en un momento dice, este es el judío, este es el Mesías, después dice, no, este no es el Mesías, sino que este es el homo. Resulta que después la imagen que colocó no era el del principio, que era un muchacho joven, sino que después pone otra foto que, que supuestamente este era Yeshayahu Ben David, y resulta que después él mismo dice que no se llamaba así, sino que se llama Shlomo Yehudá Berí. Ahora, hay una cosa así, que no hay que perder el norte, que, que la palabra de Dios dice que vendrán muchos falsos mesías. Israel, actualmente en noviembre, ellos van a proclamar un mesías, aproximadamente como el 21 Pero de noviembre. este Mesías sería uno de estos, Yesholomo o Yisquillahu. Ese lomo, no, ese lomo de Judá Berino no es un candidato porque no es descendiente del rey David. Ahora, cuando eh, este personaje Jonathan de Bresler eh, desmiente todo esto, él después dice que él cuando hablaba de Yeshayahu ben David, hablaba del rey Ezequías. O sea, si vamos a la historia judía, esto fue hace 2700 años atrás. Él mismo lo dice después en uno de sus videos donde dice, yo nunca he dicho que él es el Mesías, yo estoy hablando de Yeshayahu, pero como los cristianos todo lo malinterpretan, todo lo confunden, todo lo viceversa, yo estaba hablando del rey Ezequías que ya de 2000 años atrás. O sea, no está hablando, nunca habló él de un judío supuestamente que él estaba hablando. Dice Jacqueline, la persona que hizo esa afirmación y luego se desmiente, ¿por qué le creyeron? Es alguien importante. O sea, Jonathan, que es quien pone las noticias a rodar, es alguien influyente, es famoso. Él es un convertido al judaísmo, no es judío, no es judío de sangre, sino que se convierte. Pero se ha hecho tan popular dentro del punto Brenner que ya es considerado un judío, un judío. Y,
y como tiene una red social en Facebook, que usted lo puede buscar en Facebook, lo puede buscar en YouTube, él se ha hecho muy conocido y muchos seguidores. Es más, muchos cristianos lo están siguiendo a él. Ahora una pregunta. Hay un muchacho que sale bastante joven y hay muchos rabinos, incluso vi hasta seguidores de Isaac Kaduri besándole la mano a ese muchacho joven, él recibiendo a esos judíos, incluso de las dos líneas, incluso habían hasidios y habían de los ortodoxos, y él estaba en el Muro de los Lamentos, en una capilla blanca, y ellos iban a besar su mano. Ese Sí. muchacho, ¿quién No, es? ese muchacho es Shlomo Yehudá Berí, no es el mismo, después lo aclara Jonathan, de que no era Isiyahu, era de Shlomo Berí Yehudá. Ese Shlomo Yehudá Berí, perdón, se sabe la Torá al revés y al derecho. Ay, mi Es madre. un judío muy respetado y muy querido en Israel. Y muchos rabinos actualmente lo siguen a él. Ahora sí, sí, esto lo damos afirmado de que lo tienen a él en Israel como el prosunto Elías. Y recordemos que la Torá dice que Elías ungirá al Mashiach, al Mesías. Entonces lo tienen a él como el presunto El que Elías. abrirá el camino, como el Juan el Bautista desde este tiempo. Exactamente. Pero son no Y solo. como les vuelvo a decir, tienen para este año coronar y presentar al mundo al Mesías. Entonces, los que estamos siguiendo todo este asunto, los que estamos viendo que el pueblo judío como si tienen al Mesías, pero lo tienen escondido y lo han tratado de esconder todavía, porque están esperando una fecha importante en Israel para poder proclamarlo como el Mesías. Entonces, ¿y quién es este que lo quieren proclamar? No, no se sabe el nombre de quién es que va a ser proclamado. No se sabe, lo que sí dicen que tal vez este señor de Bresler puso la primera imagen de un muchacho joven. O sea, no sé si ustedes vieron esa imagen del muchacho joven. Dicen que tal vez los mismos judíos de Israel le pidieron que sacara esa foto y que cambiara la información para no revelar todavía al mundo al Mesías. Acuérdense que el Mesías tiene que tener 30 años. ¿Por qué? Porque en Israel, y esto ha sido durante muchos años atrás, por eso Yeshua tuvo que venir a los 30 años, no podía presentarse antes, porque a los 30 años en el judaísmo es presentado una persona apta para enseñar, que ya se sabe la Torá, A los 30, a los a 30. los 30 años. Por eso es la edad que comienza una persona a enseñar, antes no puede ser. Antes no puede ser. No, Esos no. son misterios, maestros, que usted está desatando aquí. Ok. Entonces, la próxima pregunta que tengo es, estos personajes que califican para ser supuestamente ellos el Mesías, ¿por qué califican? ¿Qué hace que una gente califique para ser Mesías? ¿Cuáles son las características que tiene que ver el conglomerado hebreo judío para decir este puede ser el Mesías? Bueno, primero que todo, el Mesías tiene que ser judío, sí o sí. Tiene que ser descendiente de madre y de padre judío, ¿ya? Y tiene que ser del linaje del rey David. Esas son las condiciones básicas que el Mesías judío tiene que ejercer. Y como actualmente el pueblo judío no acepta a Yeshua o a Jesús como el Mesías por la simple razón de que ven muchas contradicciones en la Biblia del Nuevo Testamento, de que Yeshua califique como el Mesías. Primero lo vemos en Mateo. En Mateo 1 dice que la genealogía comienza y son 14 generaciones que pasan y son 14. Pero cuando nosotros contamos la genealogía del Mateo capítulo 1, vemos que no son 14, sino que ahí nombra 13. Entonces, Tres. 13. Sí, sí. Entonces, al Hay una verbo generación, judío, ajá, que hay una generación perdida, pero que se cree que eso fue durante el cautiverio. sí, exacto, hay mucha información. Ahora, lo que pasa es que cuando los judíos leen el Nuevo Testamento ven muchas variaciones. En una de esas, por ejemplo, está Mateo 2:23, donde dice, y será llamado el Nazareno. Como decía la profecía, será llamado el Nazareno.
en ninguna parte del Antiguo Testamento, en ninguno de los profetas dijo que Yeshua sería llamado como el Nazareno. Pero Entonces mira, hay una contradicción. mira qué es lo que pasa con la palabra nazareno. Es que la gente y la mayoría de los rabinos cometen este error. Ellos instrumentan la Torah y usan lo que es el término nazareno. Entonces, nazareno lo quieren hacer parecer como el término nazareo, nazareo. Entonces, ¿qué es lo que significa realmente nazareno? Nazareno lo que significa es renuevo o retoño o vástago. Pero Exacto. entonces, nazareno es el gentilicio de Nazaret. Los de Nazaret, que fue en el pueblo que Jesús se crió, son llamados nazarenos. Y la palabra nazareno significa vástago. Y es Isaías que dice que este sería el vástago del Así es, Isaías 11. David. O sea, si es el vástago, y Isaías lo profetizó, que sería el retoño, el vástago de la vara de De linaje. Isaías. Entonces, en arameo sería nazareno, o sea, sí es un nazareno, sí es el vástago, el Exacto. retoño. Lo que pasa es que la gente, y yo he escuchado a muchos predicadores llamarle nazareo, y entonces hay una gran diferencia entre nazareno y nazareo. Son dos cosas diferentes. Los nazareos eran los que no cortaban su barba, ni tomaban vino, Exacto. ni tocaban muertos. Eran anti, antinecróticos, o sea, no pueden tocar nada que tuviese muerto, ni tocar su barba ni su cabello para cortarlo. O sea, Jesús no era nazareo, Jesús era nazareno. Entonces, no podría seguir entonces contando, Abiel. Exactamente. Entonces los judíos actualmente, ellos desmienten incluso hasta el libro de Isaías 53. ¿Por qué no les conviene? No les conviene a ellos aceptar a Yeshua como el Mesías. Entonces, mira qué pasa con el tema de Isaías. Isaías tiene 4 autores. Isaías, desde el versículo 1 al versículo 10 tiene un autor. Desde el 10 hasta el 30 por ahí tiene otro autor. Entonces, Isaías es una recopilación de profecías y edictos desde el gobierno de Ezequías hasta el cautiverio de Babilonia. Entonces, el pensamiento hebreo tiene un sinnúmero de contradicciones porque ellos quieren obligatoriamente adjudicarle cada libro de la Torá a el profeta que es mencionado como el titular del libro. Por ejemplo, Jeremías. Jeremías no escribe Lamentaciones. Entonces, Jeremías, en lo que es una versión antigua de la Torá, Lamentaciones de Jeremías eran un solo libro. Luego fueron divididos, porque Exactamente. se llega a la conclusión de que no son escritos por el mismo autor. Entonces, hay un sinnúmero de errores en el judaísmo que ellos saben que están ahí y no quieren aceptar esos errores. Ellos defienden a capa y espada, pero ellos saben que están ahí. O sea, Isaías no es escrito en un solo tiempo, ni tampoco por un solo autor. Isaías tiene más de 4 autores y es una recopilación de sucesos, edictos y profecías entre el gobierno de Ezequías y el cautiverio de Babilonia, específicamente en los gobiernos de Nabucodonosor y Darío. ¿Tú? Entonces, ellos están nadando en un vaso de agua y ahogándose porque ellos pueden continuar. Exactamente. Incluso el libro de Isaías 53, después del siglo XII, de la era de nuestro Mesías, ellos aceptaban al libro de Isaías 53 como auténtico, de que hablaba del Mesías de Israel, que hablaba exactamente del Mesías. Pero después del siglo XII pasa de que ellos no, saben que no nos conviene porque prácticamente habla del Mesías de cristiano, de Jesús, y no queremos nada con él. Entonces, cambiemos esa historia y digamos que es el pueblo de Israel. Y sin embargo, en el libro de Talmud de Babilonia, dice, el Isaías 53, habla exactamente del Mesías. ¿Cuál es su nombre? El rabino dice, el erudito leproso, como que ha dicho,
Sin duda Él ha soportado nuestro sufrimiento y cargado nuestros dolores, y sin embargo nosotros lo estimamos como leproso, como herido por Dios y afligido. Esto sale en el Sanedrín 98b. Ahora, el gran Bambán, el Rambán Maimónides, dice, también en la Clara dice, ¿cuál es la forma de la llegada del Mesías? Se levantará uno de quien ninguno ha sabido antes. Las señales y maravillas verán realizadas por él. Estamos hablando del mismo. Ahora en el Midrash también dice lo mismo. Está hablando del Mesías. En el Targum de Yohanan dice, él está hablando del Mesías. Todos están hablando de que el Mesías, o sea, erudito, rabino importante de todo Israel, de la historia del siglo de nuestro Mesías, aceptan de que el libro de Isaías 53 habla especialmente del Mesías de Israel, pero del siglo II en adelante lo niegan. ¿Por qué? Porque ve que todo junta exactamente con el Mesías. Ahora, yo hace día atrás, yo también hablé con este mismo Yohanan, que estaba refutando muchas cosas de Yeshua. Y yo le hice una pregunta. Está mi esposa de testigo. Estábamos los dos en ese momento. Yo le puse una pregunta, mi estimado, y le puse, entonces el libro de Daniel, de las 70 semanas, ¿podría explicarlo? Y él, todo nervioso, se tragó acá, nosotros nos reíamos porque lo vimos nervioso, y tomó ahí agua. ¿Por qué? ¿Por qué le toqué ese punto? A todo judío, cuando uno le toma Daniel, que hable de las 70 semanas, le estamos poniendo el dedo en la herida. ¿Por qué? Porque del momento de Daniel, cuando da todas las señales de los tiempos, cae justo en el tiempo del Mesías, de Yeshua. Incluso en el tiempo de Yeshua, de Jesús, en el primer siglo, ¿por qué se le fue en el tiempo de la época donde más Mesías se levantaron? ¿Por qué? Porque todos conocían las profecías de Daniel que en ese tiempo iban a ser el Mesías. En ese tiempo. Después de las 70 semanas. O sea, exacto. No pueden hacer un Mesías en la actualidad porque las 70 semanas hace 2000 años que se cumplieron. No, exactamente, no concuerda, no pasaría. E incluso hay justamente lo tengo en mi teléfono ahí. Incluso hay un rabino, no el rabino Kaduri, no, hay un rabino que prohíbe y que maldice, esto está en el Sanedrín 24b me parece, donde dice, maldito el que quiera interpretar las 70 semanas. Entonces está diciendo claramente, no, está evitando a todos los judíos, al pueblo de Israel, a nuestros judíos, que no estudien las 70 semanas. Porque dice que no deben estudiar las 70 semanas porque maldito el que lo haga. Porque nosotros solamente tenemos que esperar que llegue el Mesías por sí solo. Ridículo, tenemos que estar al tanto de las profecías. Pero claro que sí. Ahora, el rabino que usted dice, pastor, el rabino Kaduri, que ya murió, él dice que estaba en el muro y se le presenta el Mesías. Y habla con el Mesías, con Yeshua. Y dice que él dejó codificado, antes de su muerte le dijo a sus discípulos que abrieran esa carta, porque ahí estaba el nombre codificado del Mesías. Cuando murió el rabí Kaduri, fueron los talmidim, los discípulos, a abrir esa carta y codificaron y decía exactamente Yeshua. Y ahí muchos lo tomaron, entonces el rabí Kaduri era un cristiano, estaba oculto y todo. O sea, no lo quieren aceptar, no lo quieren aceptar. Pero una pregunta, ¿por qué? Que sé que hay mucha gente que nos está mirando que se pregunta lo mismo. ¿Por qué no aceptan los judíos a Yeshua como el Mashiach? No lo aceptan porque esperaban a un rey que libertara al mundo. Esperan a un rey que tiene que traer paz al mundo. Entonces vieron que Yeshua, al venir,
lo trajo la libertad al pueblo de Israel por los romanos. Todo lo contrario, no trajo paz. Todo lo contrario, trajo división. Y él mismo en su palabra dijo, yo no he venido a traer paz al mundo, sino que espada. Pero ellos, como no entienden el Nuevo Testamento, ellos lo toman todo literal. Cuando leen el Nuevo Testamento, a ellos les conviene leerlo literalmente. Porque ellos cuando leen la Torá o leen el Tanaj, ellos no leen la palabra de nuestro Dios literalmente. Ellos saben que Dios va más allá de lo que quiere decirnos. Pero sin embargo, cuando leen el Nuevo Testamento, todo lo toman literal. No les conviene. Entonces, Entonces, ajá, sí, sí. entonces porque tiene que cumplirse la profecía de Ezequiel, donde dice que el león vivirá con el cabrito, el niño tomará, cierto, de la cueva de la serpiente la mano y nada más le hará. Dice que eso tiene que ocurrir cuando venga el Mesías. No, porque eso es para la era mesiánica. Exactamente, como ellos no quieren aceptar el Nuevo Testamento que explica todo más desglosado, que habla del milenio, ellos no lo van a aceptar, ellos creen que tiene que ser todo ya. Porque la era mesiánica se daría después que Cristo venga, en lo que es el pasaje bíblico que dice que todo ojo le verá. Que ahí es que nace la gran confusión entre la segunda venida de Cristo y el rapto. O sea que los pentecostales, bueno, no sé qué creas tú, pero yo crecí mucho en el movimiento pentecostés, que es un movimiento que nace en el 1901, impulsado por William Seymour y un señor, creo que William Parham y William Seymour, en Azusa Street, en Estados Unidos, específicamente en Kansas City. Ese movimiento pentecostal nace ahí. La gente dice que no, que eso es un movimiento viejo, eso es mentira, eso nace ahí. La glososalia, que es el hablar en lenguas, sí existía antes, porque lo que la gente piensa es que todo el que habla pentecostal a través de habla lenguas a través de la historia ha sido pentecostés, y no es así. El pentecostés nace hace 100 años. Esta doctrina a la que yo pertenezco y pertenece a muchísima gente que nos está viendo ahí, que son pentecostés, que por cierto es una de las ramas del cristianismo con más errores de interpretación y más mitos y disparate, sostiene el arrebatamiento o el rapto de la iglesia. Yo creo en el rapto, no lo enseño, pero yo creo en el rapto. Hay una gran diferencia entonces en lo que es el rapto y en lo que es la segunda venida de Cristo. Entonces, la segunda venida es que viene lo que es la era mesiánica, que ahí es que dice que el cordero y el león pasearán juntos y el niño de la cueva de la serpiente tomará y nada le va a pasar. Entonces, pregunto yo, ¿en el judaísmo se maneja el tema del rapto o el tema del rapto para ellos no existe, solamente existe lo que es la segunda venida o la era mesiánica? ¿Qué opinan ellos sobre esto? Bueno, primero voy a aclarar este tema del rapto. El rapto como tal en la Biblia no sale. En el griego es arpazo. Rapto rapto es sacar algo a la fuerza. Así tal y cual. Usted va al diccionario de interpretación en Google, rapto, ¿qué significa? Es cuando tú sacas a la fuerza. Pero arrebatamiento es cuando te arrebatan suavemente. Esas son las dos cosas importantes de entender. Y bueno, el judaísmo no acepta el rapto, o sea, el arrebatamiento, no cree en eso. ¿Por qué? Porque ellos, como les vuelvo a decir, ellos toman la era mesiánica del Mesías que ellos esperan, lo toman literal. Ellos no creen, como vuelvo a decirle, ellos no aceptan el Nuevo Testamento porque el Nuevo Testamento desglosa muchas cosas que ellos todavía no entienden del Antiguo Testamento. Hay cosas que ellos no pueden ver, como en el libro de Ezequiel. Hay muchas cosas ahí que especifica el milenio. Y ellos no entienden, bueno, ¿cómo va a ser esto así? ¿Por qué? Porque el arrebatamiento, la palabra de Dios dice que todo ojo lo verá y todas las tribus de la tierra lamentarán
por aquel que viene. Todo ojo lo va a ver, todo. Él no viene silenciosamente. De hecho, en el libro de Salmos, que no me recuerdo en este momento, dice, densas tinieblas hubo debajo de sus pies. Leyendo los comentarios acá, maestro. Ajá. Entonces, como vemos, cuando una cosa bien importante de entender, siempre cuando Dios se ha manifestado, Él personalmente, Él siempre viene con sonido, o sea, viene con ruido, no sé si me estoy entendiendo, Sí, sí, viene sí. que, no, que todos se dan cuenta. Se nota. Por ejemplo, exactamente, por ejemplo, cuando Dios puso la mano sobre la tierra, dijo, no, ya no aguanto más, voy a destruir la tierra. Todos vimos lo que pasó en Noé, lo que pasó en Sodoma y Gomorra. O sea, Dios siempre viene con ruido. Él nunca viene así, exactamente cuando Elías dijo un ruido apacible, pero vino como un sonido apacible. Yeshua cuando vino a la tierra, Jesús también, hubo mucho ruido, todas las profecías llegaron, bueno, entre comillas, los magos, porque no eran magos, eran Solo rabinos, eran rabinos que estaban preparados por Daniel hace muchos años, y vinieron ellos estaban atentos a las profecías para entregarles la especie que Daniel había dejado como herencia para nuestro Mesías, que fueron la mirra, el oro y todo eso. Bueno, y, y pasó lo mismo, hubo mucho ruido, muchos niños murieron. Ahora cuando venga el Mesías nuevamente, ahora, él no viene sigilosamente, porque todos piensan que va a ser pum, listo y nadie se va a dar cuenta, no. Eso sí, él dice que será en un abrir y cerrar de ojos, pero antes de eso, él viene con ruido. Y en el Salmo, me parece que en el 84, no estoy muy seguro, no quiero aclarar eso, dice, densas tinieblas había bajo sus pies. Entonces, los estudiosos, los que están profundizando eso, creemos que cuando Él venga, si hay una densa tiniebla, dice que no se verá la luz, no se verá el sol, se piensa que puede ser alguna guerra, o que no se pueda ver visiblemente. Pero dice, las naciones de la tierra, dice, lamentarán por aquel que viene en las nubes. Y ahí dice que somos arrebatados ciertamente con Él en las nubes. Entonces, Pero después pasa lo siguiente. Ajá. Después pasa lo siguiente, que después de eso viajamos, como poder decirlo, en un cuerpo transfigurado, en un cuerpo inmortal. Como dijo Pablo, ya no, nosotros estamos en los lugares celestiales. O sea, nosotros cuando decimos, ¿cómo entonces estamos en los lugares celestiales si estamos todavía aquí? Lo que pasa es que el presente de Dios no es el mismo del mío. Lo que nosotros lo vemos como lejano, ya Dios está en su presente, porque el presente, Él vive en el presente ya. Nosotros solamente estamos en la memoria de Él, viviendo lo que ya estamos viviendo. Entonces, el problema sería, maestro, entre la segunda venida, que ahí se origina la era mesiánica, y lo que es la doctrina del rapto. Entonces, para los hebreos, cuando este Mesías se manifieste, tiene que pasar eso ahí mismo. O sea, Inmediatamente. el mundo Y entra no puede, el mundo entra en y una paz mística de que de repente. ahora es una contradicción, ¿por qué? Porque todo judío, todo, no hay ni un judío que diga lo contrario, ellos no pueden refutar esto. Para que esté el Mesías, tiene que haber el templo, el Mizcán. Y el Mizcán, el templo no está hoy en día, no está, El no tercer. está, no está. Oh, Por eso cuando nosotros leemos Mateo 24, 3, cuando los discípulos les preguntan, porque si vemos más atrás en los pasajes del primero, de 24, primero 1, donde dice, no quedará piedra sobre piedra, está hablando del templo.
Entonces los discípulos en el versículo 3 del mismo capítulo dicen, Señor, entonces, ¿cuál la señal será de tu venida? ¿Por qué? Porque ellos sabían de que solamente Dios habitaría cuando esté el templo. Entonces ellos entendieron, o sea, si va a destruir el templo, quiere decir que va a ir y va a volver. Entonces le preguntaron, él antes de que se fuera, antes de que fuera crucificado, le dijeron, Señor, y entonces, ¿cuál será la señal de tu venida? Si no va a haber templo, si sabemos que solamente tú tienes que quitar cuando esté el templo. ¿Te das cuenta? Entonces, esto es algo muy profundo de entender. Entonces, hoy día los judíos quieren forzar las cosas a hacerlo rápido. De hecho, tienen todo preparado, todo lo utensilio, todo, para hacer el Pero, templo, pero no pueden. ¿por qué es que yo no he hecho el tema? El tercero. Simplemente porque en el lugar donde tiene que hacerse el templo, Dios cuando la Torá nos dice específicamente en el lugar exacto donde tiene que ser el templo. Y el lugar donde está la mezquita de Al-Aqsa. Entonces no se puede hacer, ese es un lugar que está en lo árabe. Ahora, no hay que negar las profecías de Daniel, porque Daniel dice que, dice que el anti-Mashiach o el anticristo, él es una persona entendida en enigma. ¿Qué quiere decir? Que es una persona muy inteligente, no hay otra persona más inteligente que él. Y él va a llegar a un acuerdo, según las profecías, él tiene que llegar a un acuerdo con el pueblo árabe. Y recordemos algo, que los árabes no quieren nada con los judíos, sobre todo si le van a tocar el lugar donde está el domo, ¿cierto? La De cúpula del con. la cúpula. No lo van a aceptar. Pero este tipo va a ser tan inteligente, tan estratega. Se nos ha frizado el live con el maestro. Dígame si ustedes me están viendo ahí. Casi estamos finalizando. Se está frizando, maestro. Se está frizando. Ah, sí, sí, Se está frizando. Vamos a esperar un segundito. ok. Ahí me escucha bien, ¿verdad? Perfecto. Ok, ¿Ustedes me entonces escuchan? la pregunta mía es, ellos no han podido hacer el tercer templo porque ahí está la mezquita de Omán, la cúpula del Islam, ahí está, ok. ¿Cómo llegan los Exactamente. islamitas a Jerusalén? ¿Cómo montan los islamitas un templo islámico en Jerusalén? Esa pregunta, yo Lo que siempre... pasa es que, lo que pasa es que cuando en el año 70, cuando Tito destruye Jerusalén, bueno, los soldados, porque Tito queda muy apenado cuando destruyen el templo, porque la gloria que él vio por dentro del templo era impresionante. Pero los soldados tan enceguecidos por su odio hacia los judíos, que destruyeron todo, no le importó el oro y toda la belleza que había. Pasaron los años, bueno, y allí llegaron todos estos judíos a vivir ahí, pasaron los siglos, ya tomaron posesión de ese lugar. Y como los judíos, o sea, perdón, los árabes, los musulmanes, ellos sabían dónde estaba el templo de Jerusalén, dijeron, aquí vamos a hacer el templo nosotros. Y bueno, y supuestamente Mahoma ascendió al cielo desde ese lugar. Ay, mi madre, qué lío, qué lío. Claro, entonces ahí lograron ellos hacer, como no estaban los judíos para reclamar el territorio, nada por el estilo, lograron hacerlo. Pero eso legalmente, históricamente y bíblicamente le pertenece por herencia al pueblo de Israel. Entonces ese templo hay que hacerlo ahí, donde los árabes tienen la sede central de su mundo árabe. Tiene que ser ahí, no puede ser en otro lado, tiene que ser exactamente ahí. Como les vuelvo a decir, en el libro de Daniel dice de que el anti-Mashiach va a lograr hacer un acuerdo de paz.
pero dice que después él rompe este pacto de paz. Porque recuerden que él se sienta en el lugar y se proclama Dios. Y ahí es cuando nuestro pueblo Israel, los judíos, se acuerdan de la profecía de Yeshua, de Jesús. Y ahí ellos se acuerdan y ahí reconocen realmente que Yeshua lo que dijo fue verdad. ¿Por qué? Porque este señor va a hacer la paz con los árabes, pero dice que a la mitad de la semana, esto está en el libro de Daniel, a la mitad de la semana rompen el pacto. Y él se proclama en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Y ahí los judíos lo reconocen, no, este es el que hablaba Yeshua. Entonces es ahí donde dice, creo que el apóstol Pablo dice, cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. O sea, él va a lograr negociar con los árabes para donde está la mezquita de Omán, perdón, poner el templo a Yahweh. Exactamente, él va a lograr, porque como les digo, él es una persona, va a ser una persona muy inteligente, muy audaz, muy sigilosa, va a tener una llegada muy a pie con los árabes, con los judíos, y como va a tener mucha inteligencia, va a llegar a un acuerdo, no sabemos cómo, pero sí tenemos que estar atentos a las profecías de lo que dijo Yeshua, cuando los discípulos dijeron, ¿cuáles serían tus señales? Y él le dijo, bueno, lo primero que dijo, vendrán muchos Cristo, muchos Mashiach. Y eso es lo que tenemos que nosotros estar al tanto, porque si hoy, este año, porque ya dijeron, ya está aclarado, de que este año coronan al Mesías. Lo coronan. Una cosa es ungirlo, lo mismo que pasó recordemos lo que pasó con el rey David, cuando Saúl lo quería matar. El profeta Samuel lo unge con aceite, pero todavía no era coronado. ¿Cuándo viene a ser coronado? Cuando muere Saúl. Entonces, o sea, lo que tiene que pasar en este momento es lo mismo. O sea, ya lo ungieron ya. Ya lo ungieron, ya está ungido. Se habla lo que tiene que es coronarlo, nada más. Ya siendo coronado, lo sacan al mundo a relucir. No, pero estos judíos inventan de verdad. No, por el Espíritu Santo. Sí, están velados, lamentosamente. Hay que orar por ellos. La palabra de Dios dice orar por ellos. Maestro, entonces el tiempo no nos dio, este tema es muy extenso, de este Sí. falso, para tocar lo que es el movimiento cesacentista y las 72 horas de la muerte de Jesús. Entonces, no sé si mañana tengas el tiempo para continuar este tema, estos últimos dos temas que no tratamos por el tiempo. Si lo tienes, me lo dejas saber por WhatsApp. Si no puedes mañana, podemos continuar ya el sábado, Dios mediante. Pero Sí, yo creo que podríamos, no hay problema. está bien. Tenemos mañana 3 preguntas. Número uno, ¿por qué creen los cesacentistas que ya no hay apóstoles ni profetas? Y número 2, ¿a qué se refería Jesús cuando dijo que los profetas y la ley llegaron hasta Juan? Y número 4, nombrar las citas bíblicas que dicen que sí, que todavía hay profetas y apóstoles en la actualidad. Estos serían los temas que trataríamos mañana. Así que muchas gracias, maestro, por esta gran enseñanza. Aprendí muchas cosas que no sabía, por ejemplo, el por qué no habían hecho el tercer templo, que yo no sabía eso, yo no sabía que ese tercer templo va donde está la mezquita musulmana, la cúpula esa de oro del halcón. Así Eso es imposible casi, porque esos musulmanes se explotan y matan gente por ver la sangre. Exactamente. Incluso en la guerra de los 6 días, cuando hubo la guerra de los 6 días, los judíos cuando lograron recuperar Jerusalén, hubo un rabino que le dijo a uno de los soldados, uno de los capitanes, mira, ¿sabes qué? Logremos ahora destruir la cúpula de los árabes. Logremos ahora es el momento. Gracias a Dios que no lo hicieron, porque si no, imagínense, hasta hoy todavía estarían en guerra, man. Hoy. Ella respeta la cúpula. Y sí, lo quería, sí. No, hay ocasiones que no lo hicieron. Dejen esos locos en paz, le dijo el rabino. Sí. Oiga, que nos está mirando del grupo de espíritus superiores,
Vamos a mandar la foto de esta cúpula de la cual estamos hablando, que está en Jerusalén. Esa cúpula la vamos a mandar en breves instantes. Maestro, la puede mandar de una vez que acabemos el live. Sí, Muchas gracias, amén. mis amados, por haber estado conectados este tiempo ahí maravilloso. Y muchas gracias, maestro, por habernos dado este tiempo de su familia, que ya a esta hora sé que está con su familia y descansando del trabajo. Muchas gracias por sacar este pedacito de momento y nutrirnos con todo su conocimiento. Y a Ángela, su esposa, muchas gracias por prestarnos al maestro Abiel. Así que shalom, shalom, shalom. Salud. Muchas gracias, maestro.